Bueno, buenas noches a todos, hermanos. Estamos probando a ver si podemos transmitir en directo y que se conecte nuestro hermano David, el administrador del canal. Esperamos un poquito a ver si puede entrar, porque suele tardar un poquito esto. Y antes de comenzar, bueno, pues daros las buenas noches a todos y deciros que es una bendición estar con vosotros. Ya está mi amigo Luis de Logroño. Dios te bendiga, Luis. Invitar a Luis de Logroño, añadir. Bueno, pues a ver si se van añadiendo la gente. Lo que pasa es que a David no le veo. Mm, No sé si esto lo vamos a poder conseguir entrar, a ver, el moderador, porque esto no lo sé decir algo porque vamos a ver, añadir. David, esto tarda mucho para que entres. Buenas Vale. noches. Buenas ¿Qué noches, ahora tarda? sí. Y no sé por qué no me deja escribir. No sé qué le ha pasado que no me deja escribir. Ah, ¿Vale? yo tengo aquí en verde lo que le están viendo. Bien. A mí no me Eh, deja escribir, ¿vale? No sé qué es lo que ha pasado. No me deja, no me da la opción a escribir. Así que, pues nada, hermano, te dejo a ti como de moderador. Bueno, no hace falta que escribas nada. Simplemente es que tú, pues vamos a traer el tema, me paras, vamos hablando, como lo hicimos la otra vez. Que, bueno, daros gracias a todos, hermanos, los que habéis compartido y me habéis hecho bien con vuestros comentarios, la verdad. El programa anterior que hice acerca del Antiguo Testamento, donde hablábamos de la formación del texto, hablábamos de un montón de cosas y fue maravilloso, la verdad es que fue una bendición. Y vuestros comentarios pues me han hecho bien y la verdad es que ha sido un tema pues, que ha gustado mucho, que ha traído inquietudes para volver a estudiar, a mucha gente que tenía el estudio aparcado, pues por medio de estos temas que se están tratando, no solamente el que yo he tratado, sino todos los temas que están tratando los hermanos, pues trae inquietudes para poder volver a estudiar aquellos que habían aparcado un poquito el estudio. Entonces, nada, en esta noche vamos a tratar un poquito acerca de un poquito la formación del canon del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de la palabra. Dime. José, un segundico, hermano, por favor, ¿vale? Solamente para hacer un pequeño preámbulo, ¿vale? Y ya te dejo a ti todo el rato porque lo que nos interesa es escucharte a ti, ¿vale? De acuerdo. Dar las gracias a todos, buenas noches. José, de Valladolid, muchas gracias por querer compartir con todos nosotros, ¿vale? Que de eso se trata, de compartir con amor, con cariño. Estamos contigo. Y sobre todo a los que también os animáis a compartir, que no creáis que es fácil, ¿vale? Es difícil y muchos, pues claro, pues oye, hay que entender las cosas, muchos pues no se ven ahí desenvueltos para poder explicarlo así por aquí, por estos medios, ¿vale? Sin más. Dar la bienvenida, porque hemos fichado, José, hermano, hemos fichado a nuestro hermano Eleazar Rodríguez, le hemos fichado moderador, Dios te bendiga mucho, Eleazar. Muy bien. Y solamente un pequeño apunte, ¿vale? Porque es que lo tengo en la mente y es que quiero decirlo antes de empezar con el tema, ¿vale? Vamos a ver. Yo quiero que se entienda lo que voy a decir porque creo que se me entiende cuando hablo, ¿vale? Yo creo que se me entiende. Y si alguien no me entiende, pues que me lo haga saber, pero a base de razones, de razonar, de explicar y sobre todo con Biblia, ¿vale? No me vale que me quieras imponer algo. Háblame con Biblia. Cuando he estado hablando con un hermano, lo he tenido que parar, porque le hemos dicho varias veces que expusiera con versículos, y no expone con versículos, sino pone a sus razonamientos, ¿vale? Sí, pero Porque aquí la discúlpame, complejidad David, es... David, David, disculpa, pero di de quién estás hablando, de un hermano que está escribiendo o lo que No, está poniendo, ¿no? si la han visto, Antonio Olano, la han visto ahí, si hay Pero 200 hay muchos comentarios. que no lo saben, hay muchos que no saben de qué va el Vale, tema, el asunto pues que estás mira, hablando. vale.
comentarios, ¿vale? Y está hablando mal de que, por ejemplo, en nuestro pueblo, ¿vale? Porque nuestro pueblo, y yo creo que cualquier cristiano, mira, gitano, castellano, sudamericano, da igual la nacionalidad que seas, ¿vale? Yo creo que es algo honroso que yo hablo por mí, yo tengo una hija, que vaya pura al matrimonio, ¿vale? Y es algo bíblico y es algo patente, ¿vale? Y negar eso, pues no sé, hermano. Quien me diga a mí que es cristiano y quiere que su hija, por ejemplo, fornique, lo digo con todo el respeto, no sé qué cristiano, ¿vale? Estamos diciendo Efesios 2:6, honra a tu padre y a tu madre, ¿vale? ¿Y qué es honrar? Dar una buena opinión que se tiene de cualidades morales y dignas. Y yo creo que es algo muy digno, ¿vale? Así que yo creo que se me entiende. Sin más, ¿vale? Porque ya le hemos dicho el porqué. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Es más, si es que si no incurrirías en pecado, ¿vale? Yo creo que es algo bueno. Sin más, vamos a dejar al hermano y darte las gracias por estar aquí con nosotros. José, expláyate. Bueno, pues de nuevo a los que se están conectando y a todos los que van a ir entrando, César de Valladolid, buenas noches, y a todos vosotros. Bueno, nada, agradeceros, hermanos, los comentarios y la repercusión que ha traído el tema anterior que traje y cómo lo habéis recibido y cómo ha llevado al estudio a muchos, incluso mucha gente me ha llamado por teléfono haciéndome preguntas, interesándose de algunas versiones bíblicas, etcétera, etcétera. Y me alegro mucho, no solamente el tema que yo he expuesto, sino muchos de los expositores, como es nuestro hermano Luis de Logroño, Pisi de Barcelona, Dan Losada, en fin, todos los que habéis participado trayendo temas, pues esto ha impulsado a muchos que tenían el estudio un poquito aparcado, pues a volver a tomarlo y a picar un poquito ahí. Entonces, necesitamos estudiar y estudiar bien, hermanos, bien. Estudiar de una forma reglada al ser posible. No podemos hablar y decir cosas si no estamos bien informados. No podemos negar cosas si no estamos bien informados. Incluso no podemos llevar la contraria a nadie si no tenemos una opinión formada con por lo menos estar documentado. O sea, siempre que se debate algo, se debate porque una persona está documentada. Entonces, cuando no se está documentado, la opinión no sirve. Entonces, gracias a Dios que todos vosotros estáis muy bien documentados y cuando se habla desde el conocimiento. Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeñito repaso. No voy a... Mira, vamos a ver, David, sería el tema de hablar de concilios. Yo voy a hablar de un par de concilios a mitad de terreno. De un par de concilios, porque son los que nos interesan. Los dos primeros concilios, o tres a lo máximo, que es lo que nos interesa para hablar de la formación del canon. ¿De acuerdo? Entonces, antes de hablar de la formación del canon y de la formación de los libros del Nuevo Testamento, necesitamos hablar de la inspiración de la palabra. Es obvio. Necesitamos hablar de la inspiración de la palabra. ¿Qué es la inspiración? ¿Cómo definimos la inspiración de la palabra, de la escritura? Entonces yo quiero hablaros un poquito de la inspiración y hablaros, a ver si puedo, y nos da tiempo, hermanos, y no estar mucho rato para hacerlo más ameno, a ver si puedo hablaros de las cinco teorías erróneas de la inspiración de la escritura. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien así, David? Empezamos por la inspiración de la palabra. Sí, hombre, adelante. Además que nos va a venir bien a todos recordarlo y sobre todo seguir aprendiendo, por lo menos por mi parte, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues vamos hacia adelante, hermanos. Ya estamos todos preparados aquí, pues venga. Manos a la masa y adelante. Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, diciendo la inspiración de la palabra. ¿Qué es la inspiración de la palabra, de la escritura? Bien, la misma escritura, hermanos, la misma escritura dice, en 2 de Timoteo, el capítulo 3 y versículo 16, dice, porque toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, en fin. Pero fijaros bien el texto, ¿eh? Yo quiero que notéis aquí dos cosas muy importantes. La primera es que dice, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Bien, ahí la palabra inspirada viene del griego que se traduce de una palabra que es teoneustos.
o mejor pronunciada sería theoneustos. Esa palabra es compuesta y viene de teo, que significa Dios, y neo, que significa arrojar aliento. Es decir, Dios arrojando aliento sobre los santos hombres para que escribieran y transmitieran el mensaje sin error. Esa es la inspiración de la palabra. Bien, entonces ahí la palabra en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la palabra es inspirada por Dios. Repito, la palabra ahí, inspirada, viene del griego theoneustos o theoneustos, que quiere decir teo, Dios, y neo, arrojar aliento. Es decir, ese versículo nos da la idea de que Dios arrojó su aliento, exhaló las escrituras, es decir, exhaló la palabra de Dios, la exhaló en aquellos hombres para que aquellos hombres pudieran escribir el mensaje sin error. Por lo tanto, hermanos míos, ahí podemos ver el resultado del aliento creador de Dios, inspirando la palabra a estos hombres. Repito, la palabra theoneustos, teo, hago hincapié aquí porque tengo que deciros algo. Teo, Dios, neo, arrojar aliento, insuflar, respirar. Por lo tanto, Dios exhaló las escrituras, exhaló la palabra en aquellos hombres para que pudieran escribirlas sin error. Bien, pero hay otro texto que está en 2 de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, y dice Reina Valera del 60, siendo inspiradas por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Siendo inspirada. Entonces, ahí la palabra, en 1 de Pedro, ya cambia con el concepto de theoneustos. En 2 de Timoteo, la palabra theoneustos es teo, Dios, y neo, arrojar aliento, insuflar, exhalar la palabra. Pero ya en 2 de Pedro, en 2 de Pedro, perdón, capítulo 1 y verso 21, ya ahí el concepto, el verbo cambia. ¿Por qué? Porque dice: porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres fueron, fíjate, inspirados. Pero ahí la palabra inspirados ya en 2 de Pedro 1:21 ya viene de un verbo griego que es fero. El verbo fero. ¿Qué es verbo fero? El verbo fero es llevar. O sea que la traducción correcta ahí de la palabra inspirar en 2 de Pedro capítulo 1 y verso 21 quiere decir que los santos hombres de Dios, para que profetizaron, eran llevados por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Es la dirección del Espíritu. ¿Os dais cuenta, hermanos? Entonces, ahí la palabra, el verbo que se traduce es fero, que es llevar. Repito, en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 21, habla de la poderosa iniciativa y dirección del Espíritu Santo en la labor de los profetas. ¿Entendemos esto? O sea, una separación. 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero la palabra inspirada ahí es theoneustos. Teo, Dios, neo, arrojar aliento. Dios exhalando la palabra en aquellos hombres para que escribieran sin error el mensaje. Pero ya encontramos la misma palabra en Reina Valera, traduce inspirada también. Esa palabra aparece ya en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 21, donde dice que los santos hombres de Dios hablaron la palabra siendo inspirados, dice, pero ahí la palabra inspirados es fero, el verbo fero, que es llevar. Fueron llevados, guiados, la iniciativa poderosa y la dirección poderosa del Espíritu Santo en la labor de los profetas. Bien, este mismo verbo, David, este mismo verbo fero, que aparece en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 21, este mismo verbo aparece en el libro de los Hechos. ¿Os dais cuenta en el capítulo 27 cuando Pablo va en el barco y el naufragio? Bueno, pues hay una frase que dice Pablo, dice, y no pudiendo hacernos con el barco, nos dejemos llevar por el viento. Esa es la idea, llevar por el viento. Eso es lo mismo, esa palabra, ese verbo fero, es lo mismo que el Espíritu Santo, el viento del Espíritu Santo llevaba a los hombres para que profetizaran la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos dos frases. La palabra que se traduce en 2 de Timoteo 3:16 es theonestus, inspirada por Dios.
es arrojar aliento, exhalar, el aliento creador de Dios. Bien, y tenemos la palabra fero en segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 21, que los santos hombres de Dios hablaron la palabra, pero siendo llevados. Esa es la palabra inspirados, llevados, verbo fero. Bien, ahí ha quedado claro, ¿de acuerdo? Bien, David, pero ahora una puntualización, ¿eh? Y si tú aquí quieres que hablemos algo, hablamos. Una puntualización, hermanos. Lo que fue inspirado no eran los hombres no eran inspirados. Lo que fue inspirado era la palabra. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí el teoneustos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los hombres no eran inspirados, no eran ellos los inspirados, era la palabra en ellos. Por eso el verbo cambia en segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 21, diciendo que el Espíritu guió, la dirección del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la iniciativa poderosa del Espíritu Santo para que profetizaran, para que... ¿Os dais cuenta? Entonces, lo que es inspirada es la palabra, no son los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen la mente de Dios. Los hombres no son inspirados ellos para decir lo que ellos quieren decir por una inspiración que les viene a ellos, no. Es la palabra la que es inspirada, ¿de acuerdo? Y ahí lo vemos concretamente en segunda de Timoteo 3:16. Toda la palabra es inspirada por Dios, ¿de acuerdo? Entonces, vemos los dos verbos, vemos la palabra theonestus y vemos la palabra o el verbo fero, llevar. Los influjos del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, el viento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hablaran los profetas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos bien, estamos de acuerdo, está todo entendido, ¿verdad, David? Yo creo que sí. De todas maneras, hermano, yo como simple estudiante, que yo quiero que me entendáis todos. Aquí veis mucha gente que sabéis mucho, muchos obreros, mucho. Yo soy un simple estudiante, ¿vale? Como simple estudiante, me estás diciendo, ¿verdad, hermano José? A ver si me he enterado yo bien, ¿vale? Que luego, como yo, igual muchos hacen la misma pregunta. Me estás diciendo que no es la misma clase de inspiración la que hablaron, por ejemplo, en la profecía, en los profetas, que cuando está hablando de la escritura, Correcto. que hay una gran, No es lo hay mismo. una gran, ¿no? No, no es lo mismo porque incluso la misma palabra cambia. En los manuscritos griegos, donde se traduce, dice, en 2 de Timoteo 3:16, aparece la palabra griega teoneustos. Pero en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 21, no aparece la palabra teonestos, sino que aparece el verbo fero. Y el verbo fero tiene que ver con feromenoi, que quiere decir llevar, guiar, direccionar, ser llevados. Y ese mismo verbo, repito, aparece en el libro de los Hechos, cuando el naufragio de Pablo dice que no pudiéndonos hacer con la nave, nos dejamos llevar por el viento. ¿Te das cuenta? Donde el viento les llevaba, les dejó llevar por el viento. Esa es la idea que transmite segunda de Pedro 1:21. Y es que los santos hombres de Dios fueron inspirados en ese sentido, de que eran llevados, guiados por la dirección del Espíritu, por los influjos del Espíritu. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que es inspirada, los hombres o la palabra? La escritura, la palabra. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ahí queda muy claro. Después vamos a ver algunas cosas muy importantes, después de los errores de la inspiración, vamos a ver cosas muy bonitas. Entonces, continuamos hacia adelante. Ahora bien, ¿qué evidencias tiene la Biblia de que es inspirada por Dios? Porque ya hemos dicho que la misma Biblia dice que es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios fueron inspirados en ese sentido de que fueron llevados, guiados por el Espíritu. Bien, entonces ahora, ¿qué evidencias tenemos de que la Biblia es inspirada por Dios, que contiene la revelación de Dios? ¿Qué podemos ver en la Biblia que nos avale y que coteje, hermanos, que tiene evidencias de la revelación de Dios? Bien, hay dos evidencias, David. La evidencia externa y la evidencia interna. La Biblia tiene dos evidencias, la externa y la interna. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por citar algunas, podríamos hablar muchísimo rato, pero si no, no nos da tiempo para otras cosas. Entonces, debemos de hablar, hermanos míos, de la evidencia externa. ¿Qué es la evidencia externa? Por evidencia externa es por medio de la arqueología, de las excavaciones, de los descubrimientos. La misma ciencia corrobora la palabra. ¿Por qué? Por ejemplo, hermanos, la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 28 y versículo 25, dice que el aire pesa.
que el aire tiene peso. Y eso se ha descubierto no hace tantos siglos. O sea, Job lo dice ya en el libro más antiguo de la Biblia, pero fijaros bien que la ciencia después lo ha descubierto. Pero la Biblia yo ya lo decía. O sea, eso es una revelación de Dios. Ahí vemos ya un punto donde la Biblia dice que el aire pesa. El peso de los vientos, habla ahí en el libro de Job. Y después se ha descubierto. Claro, y el libro de Job, los entendidos lo datan de muchísimos siglos antes a este descubrimiento. Entonces ya tenemos un detalle. Luego, otro detalle más, le tenemos en Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, más o menos, habla de la circunferencia de la Tierra, que la Tierra es redonda. Lo dice el libro de Isaías. Pero eso lo ha descubierto, entre otros, el más promotor de ello fue Galileo Galilei. Y diciendo que la Tierra era redonda, porque se pensaba antes, hermanos, que la Tierra era plana. Se pensaba que la Tierra era plana antes de descubrir pues todos estos mecanismos que han tenido para subir a la Luna, para ver los astros, las estrellas, para examinarlo. Antes de eso, hermanos, la ciencia no estaba tan avanzada. Bueno, pues cuando no estaba tan avanzada la ciencia, ya Galileo Galilei dijo que si la Tierra era una esfera. Pero es que eso lo dice Isaías muchos siglos antes que Galileo Galilei. Ya está la revelación, ahí vemos una revelación. O sea, evidencia externa, la misma ciencia coteja. Luego tenemos evidencias por medio de los descubrimientos. Se han descubierto pueblos, zonas en sitios geográficos que la Biblia describe que estaban ahí, pero que hoy no existen, pero que después de hacer excavaciones se han dado cuenta de que lo que decía la Biblia, el pueblo que había existido y en la geografía y en el lugar donde dice la Biblia estar, ahí estaba. Entonces vemos también otro detalle muy importante, quisiera que prestarais atención aquí. Isaías 44 y al principio del 45 habla del rey Ciro. Y eso está escrito muchísimos años antes del nacimiento de Ciro. Ya la Biblia, Isaías, habla del rey Ciro. ¿Quién iba a ser el rey Ciro? Lo que iba a hacer el rey Ciro. Y todo el desarrollo de la vida del rey Ciro dentro del panorama bíblico ya lo descubre y lo profetiza Isaías más de 100 años antes de que naciera el rey Ciro. Y claro, eso es historia, esos son datos históricos. El rey Ciro, el imperio medo-persa, hay historia documental, secular, que no tiene nada que ver con la Biblia, pero hablan del imperio medio-persa y del rey Ciro. Pero es que la Biblia ya lo habla mucho antes de que pasara. O sea, ahí vemos ya evidencias externas de que la Biblia contiene la revelación de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Bueno. Yo por ahora, yo creo que yo siempre me pongo a mí de ejemplo, ¿vale? Si me entero yo creo que os enteráis todos. Es un apunte, lo que está diciendo el hermano. Acordaros siempre, ¿vale? La ciencia, contra más va, más le va dando la razón a Dios, ¿vale? Dice un poco de ciencia, si estudias un poco de ciencia, te cogerás y intentarás quitarle la verdad a Dios, pero contra más estudie ciencia, al revés, más verás que Dios es real y la escritura, como está diciendo el hermano, ¿vale? Ahora la ciencia ha vuelto atrás, volvió atrás y dijo que salió de la nada, todo, salió de la nada. Le han tenido que volver a dar la razón a la Biblia. Hermano, sí, y ya sigues con la interna. El hermano Aarón, Heredia, pero la mano, la está explicando el hermano. De todas maneras, esto se quedará grabado, ¿vale? Y podrás escucharlo. Le ha dicho ya el hermano que una cosa es que el Señor los impulsara, los llevara a las personas. Exacto. Y luego está la escritura, ¿vale? Eso ya lo acaba de decir antes. De todas maneras, esto se quedará grabado y lo podrás ver. Vamos, hermano José, a la interna. A la evidencia interna. Bien, hemos visto una evidencia externa, por lo que vemos que la Biblia es inspirada por Dios, es decir, que contiene la revelación de Dios. Y hemos visto varios casos, como hemos hablado de que la Tierra es redonda, de que el aire pesa muchos siglos antes de que la ciencia lo descubriera. Incluso habla del rey Ciro, un personaje histórico, donde ya la Biblia, muchos años antes, pues ya hablaba del rey Ciro antes de que naciese. Ahí vemos la revelación de Dios, por las evidencias externas. Bien, pero luego hay una evidencia interna. Y esa evidencia interna es que la misma Biblia dice que es inspirada por Dios y que contiene los elementos de la revelación de Dios. ¿Dónde lo vemos eso? La misma Biblia lo dice. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice Pablo: cuando recibisteis la palabra de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como palabra, en verdad es palabra de Dios. O sea,
la misma escritura interna, Pablo dice, cuando recibisteis la palabra de Dios a través de ellos, dice, no la recibisteis como palabra de hombre, sino que la recibisteis como en verdad lo es, como la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Esa es una evidencia. 2. En 1 Corintios capítulo 14 y versículo 37, para que lo quiera leer, dice el mismo apóstol Pablo, si alguno se cree profeta, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios. O sea, ahí ya tiene la revelación, el dato. Y luego tenemos un texto muy curioso, hermanos, muy curioso, David. Aquí hay un texto muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, el mismo Pedro, la escritura de Pedro, atribuye a los escritos de Pablo la misma autoridad que el Antiguo Testamento y los profetas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, versículo 15 y 16, dice, entre comillas, dice Pedro, que ya sabéis la sabiduría que ha sido dada a nuestro hermano Pablo, lo cual en todos sus escritos habla de estas cosas, los cuales los indoctos tuercen para perdición, dice, como las otras escrituras. Aquí hace referencia como las otras escrituras, a las escrituras sagradas, el Antiguo Testamento. O sea, que el mismo apóstol Pedro pone los escritos de Pablo al nivel de los escritos del Antiguo Testamento. Es decir, que la misma palabra tiene una revelación interna de lo que está inspirado por Dios. O sea, la misma palabra lo dice. Y tenemos el texto por excelencia con el que hemos comenzado. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, que la misma escritura dice que es inspirada por Dios y la misma escritura se da la razón. Por eso Pedro dice, ya sabéis que la sabiduría que ha sido dada a nuestro hermano Pablo, de lo cual en todos sus escritos habla de estas cosas, los cuales los indoctos tuercen para perdición, dice, como las otras escrituras, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Bien, entonces hemos visto evidencias externas y evidencias internas de que la Biblia contiene la revelación de Dios y que es inspirada por Dios. Bien. Ahora quiero hablaros algo para mí es muy bonito, hermanos. Para mí esto que voy a decir ahora es muy bonito. A mí me gusta mucho, además me gusta mucho decirlo en los púlpitos, cuando he ministrado la palabra y me ha venido bien a la mano decirlo. Lo he dicho porque me hace bien a mí el decir esto. Así que yo quiero que compartís conmigo esto y que lo abriguéis y lo abracéis, porque es de Dios, hermano. Mirad. La palabra de Dios es infalible e inerrante, ¿de acuerdo? La palabra de Dios es infalible e inerrante. ¿Qué es que la palabra de Dios es inerrante? Que no contiene error. La palabra de Dios no contiene error. Y no solamente eso, sino que cuando hablamos de inerrancia de las Escrituras, decimos que la palabra no contiene error y que es la verdad. Eso es la inerrancia de las Escrituras. Ahora, la palabra de Dios es infalible. Mirad, esto me gusta mucho decirlo en los púlpitos. La palabra escrita, al igual que la palabra encarnada, porque la palabra encarnada es Cristo. Y Cristo, siendo hombre y siendo Dios, porque era el Dios hombre, tanto hombre como Dios, pues por medio de un elemento humano, Cristo, y por un elemento divino, que era Dios, desde el pesebre hasta la cruz, en Cristo no hubo tacha, no hubo fallo, no hubo error, no hubo pecado, no hubo fallo ninguno ni error ninguno, desde el pesebre hasta la cruz. La palabra encarnada reveló a Dios sin fallo, sin error y sin tacha, por medio de un elemento humano y un elemento divino, el Dios hombre. Pues al igual que Cristo, siendo la palabra encarnada, por medio de un elemento humano y divino, no hubo error, ni tacha, ni fallo en él, asimismo, atención, la palabra escrita, y aquí va una para aquellos que estaban preguntando, asimismo, la palabra escrita no contiene error, ni fallo, ni tacha, por medio de un elemento humano y de un elemento divino. Un elemento humano, un hombre que escribía y unas manos que se movían, un elemento divino, Dios soplando su aliento y originando las escrituras. Por eso, hermanos, la palabra escrita es infalible, al igual que la palabra encarnada es infalible. Al igual que la palabra encarnada que es Cristo no tuvo error, ni fallo, ni pecado, ni tacha, asimismo la palabra escrita ni tiene error, ni tiene tacha, ni tiene ningún error que podamos cuestionar. ¿Y cómo es eso? Pues por medio de un elemento humano, un hombre que escribía, y un elemento divino, Dios arrojando su aliento. Por lo tanto, entre un elemento humano y uno divino ha sido escrita la palabra, al igual que por medio de un elemento humano y uno divino, el Dios hecho hombre reveló a Dios. Pues así, hermanos, esta palabra no contiene error y es
inerrante. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien. Ahora, David, nos enfrentamos a un detalle, hermanos. Mirad qué detalle más importante. Vamos a ver. Ahora mismo sigues. Hermanos, por favor, os rogaría a todos los que lo estéis viendo, si podéis y queréis, ¿vale? Que lo compartéis el vídeo, no por nada, para que tenga mayor difusión, ¿vale? Para que todo lo que está diciendo el hermano, que tenga, pues, eso, que lo podamos disfrutar todos, ¿vale? Y eso que acaba de decir, como los que sabéis que me gusta Cristología, se lo quito. Sigue, sigue, hermano. Bueno, me parece bien. Bueno, después para los hermanos que hacen preguntas, yo voy a tocar los errores de la inspiración. Ahí vamos a hablar ya de la inspiración de dictado verbal, inspiración mística. Después hablamos, hermanos, ¿eh? Vamos a ir poquito a poquito, dejarme ir explicando todo para ir llevándolo por orden, ¿eh? Así no hacemos un potingue y lo llevamos como hay que llevarlo, ordenadamente, y los estudios hay que hacerlos bien. Vale, pues hemos llegado a que la palabra encarnada, que es Cristo, no tuvo error, ni fallo, ni tacha, y al igual, pues la palabra escrita no tiene error, ni tacha, ni fallo por medio de un elemento humano y otro divino. Bien, ahora, esa es la palabra inerrante, es infalible, no tiene fallo, no tiene error, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué consecuencias hay de aquellas personas, que hay muchas en el mundo, que niegan la inerrancia de la Biblia? O sea, hay personas que dicen la Biblia no es inerrante. Cuando hay personas que niegan la inerrancia de la Biblia, hemos hablado que ¿qué es la inerrancia? Es que no contiene error y que es la verdad. No solamente que no contiene error, sino que la Biblia es la verdad, porque es la verdad revelada de Dios. Bien, entonces, ¿qué consecuencias hay, hermanos, en aquellas personas que niegan la inerrancia? Bueno, cuando se niega la inerrancia de la Escritura, se está atacando el carácter del Padre, que dio origen a la Escritura. Se está atacando el carácter del Hijo, porque confirmó las Escrituras. Se está atacando el ministerio del Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras. Y se está atacando el fundamento de la Iglesia, que está fundamentada en la palabra de Dios. Por eso las personas que niegan la inerrancia de la Biblia atacan el carácter del Padre, que es quien dio origen a la Escritura. Atacan también la fidelidad del Hijo, quien confirmó las Escrituras. Atacan el ministerio del Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras. Y atacan la estabilidad de la Iglesia, que está edificada y construida en el fundamento de la palabra. Por lo tanto, quien niega la inerrancia de la Escritura está atacando a Dios en su totalidad y está atacando al fundamento de la Iglesia. Por eso Pero tenemos quien niega eso, ¿son cristianos, José? ¿Hay cristianos que niegan la inerrancia? Hay algunos que sí, por ejemplo, porque entramos ya en los temas de las teorías erróneas de la inspiración, y eso conlleva a creer que la Biblia puede contener errores. Por ejemplo, que no quiero adelantarme, por ejemplo, pudiéramos hablar perdona, es que me ha de la inspiración de grados. Hablando y me ha venido de repente. Bien, es que eso después lo tocaremos, porque ahí entra la inspiración de grados, ahí puede haber errores, uno que crea en la inspiración gradual, o de grados que se llama, que lo tocaremos un poquito más hacia adelante, ¿vale? Vale, entonces hemos visto la inspiración de la palabra, cómo es la inspiración de la palabra, hemos visto la palabra encarnada, la palabra escrita, y hemos visto la inerrancia de la palabra, y hemos visto las consecuencias de negar la inerrancia de la palabra. Bien, ahora bien, hermanos, hay tres apartados que aquí yo quisiera que entendierais bien todo esto que estoy diciendo. Mirad, estamos hablando de la palabra, la revelación, la inspiración y la iluminación. Bien, voy a quitar un concepto equivocado que tienen muchos, porque a mí me lo han preguntado y les he tenido que responder en muchas iglesias donde vamos a ministrar. Vamos a quitar algunos conceptos equivocados y vamos a sentar bases bíblicas sólidas y buenas. Vamos a ver. Cuando hablamos, hay quien dice, me ha revelado un mensaje el Señor. Perdona, Dios no te reveló ningún mensaje. Está iluminado. No te ha revelado. A ti no te ha revelado nada. ¿Por qué? Porque la revelación de la Biblia está cerrada. No hay más revelación bíblica, no hay más revelación de la Escritura. Tú no puedes decir que Dios te ha revelado una palabra, porque si tú dices que Dios te ha revelado una palabra, que estás diciendo que tienes algo más que decir acerca del canon bíblico, que el canon no está cerrado. Entonces, Dios no te revela la palabra, Dios te ilumina la palabra. ¿Por qué? Porque la revelación solamente estamos hablando del Nuevo Testamento, la revelación fue para unos pocos hombres, concretamente para los escritores bíblicos. Para los escritores bíblicos fue la revelación.
tuvieron la revelación y después que tuvieron la inspiración para escribir la palabra sin error. ¿De acuerdo? Entonces, la revelación, ¿para quién era? Para unos pocos hombres, concretamente los escritores. Segundo punto, ¿qué meta tenía la revelación en estos hombres que escribieran el mensaje? La revelación tenía una meta y es hacer a los hombres más sabios, porque conocían cosas que era imposible conocer si no es por medio de la revelación de Dios. Entonces, a ese grupo de hombres, la meta era hacerles más sabios, que conocieran la revelación. Después tenían la inspiración para escribir sin error lo que les había sido revelado. Porque claro, primero tenían que tener la revelación y después la inspiración para escribirlo. Y entonces, hermanos, la inspiración fue también para estos pocos hombres, hermanos, que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Y qué meta tenía la inspiración? Hacer a los hombres infalibles como maestros. Esa era la inspiración, que no hubiera error en ellos, que como maestros fueran infalibles. Pero después, hermanos, está la iluminación del Espíritu. Y la iluminación, esa la tenemos todo creyente, ya no está sujeta a un grupo de hombres de los que escribían la Biblia, ni la inspiración. No, no, ahora la iluminación la tenemos todo creyente sincero. Todo creyente que tenemos al Espíritu Santo en nosotros y que pertenecemos al cuerpo de Cristo, hermanos míos, tenemos la iluminación del Espíritu. Por eso voy a decirte algo, hermano mío, voy a decirte algo. Cuando a veces miramos en las páginas de la Biblia y hemos pasado, David, hemos pasado 20 veces por un versículo, por un pasaje, y no hemos visto nada. Pero un día estás en comunión, lees el mismo capítulo o el mismo versículo que lo has leído 20 veces y no has visto nada, pero a la 21, ¡plas! Y dices, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, qué detalle! ¡Ay, lo que he encontrado! Y alguno dice, Dios me ha revelado. No, eso estaba ahí ya. Que Dios no te ha revelado nada. Eso estaba ahí hace siglos, que está ahí. Lo que pasa es que no lo habías visto, pero ahora el Espíritu Santo ha corrido la cortina y te ha hecho ver lo que antes no veías. Por eso dices, he recibido. Claro que lo has recibido, pero has sido iluminado. No se te ha revelado el mensaje, estaba ahí. No se te ha revelado. Has sido iluminado y después tú elaboras el mensaje por medio del Espíritu Santo que te guía, etcétera, etcétera. Pero eso estaba ahí. Por eso, David, tú me has entendido, pasas 20 veces por un pasaje y no has visto nada por un versículo y a la 21 o a la 30 o a la 40 has visto lo que antes no veías. ¿Quieres decirme algo? A mí me ha pasado muchas veces, hermano. Y a todos, hermanos. No, sigue, que digo, te estoy dando la razón, que me ha pasado muchas veces. Muchas. Claro, es que ahí está el tema, hermano. Por eso muchos de los predicadores, cuando leemos la Biblia, vemos detalles que nos echamos mano a la cabeza y decimos, Dios mío de mi vida, pero si yo no había visto esto nunca. ¿Cómo? Y dices, ¿sabes lo que había ahí? Es que estaba ahí ya. Hace siglos que eso estaba, no lo ha cambiado nadie. Eso estaba ahí. Lo que pasa es que no lo habías visto, pero ¿qué ha pasado ahora? Que la iluminación del Espíritu Santo te ha iluminado y te ha hecho ver lo que antes no veías, ha corrido la cortina y te ha dejado ver lo que no veías antes. ¿De acuerdo? Entonces, está la revelación para los santos apóstoles, para los que escribían el Nuevo Testamento. Está la inspiración también, dirigida a ese grupo de hombres. La meta de la revelación era hacerles más sabios. La meta de la inspiración era hacer a los hombres infalibles como maestros. Y luego está la iluminación del Espíritu Santo. ¿Y qué meta tiene la iluminación en el creyente? La iluminación tiene una meta, hacer al creyente más santo. ¿De acuerdo? Hacer al creyente más santo. Esa es la meta de la iluminación. Bien, hermanos, voy a decir otra palabra más. Mirad, Dios puede permitir el error, pero Él no puede producir el error. Tomar este dato. Él no puede producir error, sí puede permitirlos, pero Él no puede producir error. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Él no puede producir un error, Él le puede permitir, pero producirlo no. Por eso, como la Biblia es revelada e inspirada por Dios, no puede contener errores, porque Dios es perfecto. Y si hablamos de que Dios es perfecto, hablamos de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene tendencia al cambio no es perfecto. Lo que puede mejorar o lo que puede empeorar no es perfecto. Todo que puede cambiar no es perfecto, pero claro, Dios es perfecto, ¿por qué? Porque es inmutable. He aquí, yo Jehová no cambio, por eso no os he consumido, hijos de Israel. Dice Santiago, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos lo dice. Y dice Santiago que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, porque es perfecto, Dios es perfecto. Por lo tanto, al ser perfecto, cuando Él ha revelado y ha inspirado las Escrituras y el mensaje es perfecto. ¿De acuerdo?
Entonces, ahora vamos a hablar, hermanos, ¿te parece? Vamos a hablar de los errores, de las teorías de los errores de la inspiración, porque hay 5 teorías erróneas. Bien, Hablamos de antes que ellas te un poco. pase, sí, antes que te pase, solo un pequeño apunte, ¿vale? Porque la otra vez estuvimos hablando, ¿vale? Que había, pues, por ejemplo, en Reina Valera, había algunas cositas que se podían mejorar. Cuando el hermano está diciendo que es inerrante y todo eso está hablando de cuando escribieron, no las traducciones, ¿vale? Solamente Claro. para dejarlo ahí para que se vea, Bueno, solamente eso. está bien que lo puntualices, pero eso está muy puntualizado ya en el estudio anterior y en los extractos que has puesto. Yo lo dejo dicho muchas veces, que ninguna traducción es inspirada por Dios, por lo tanto, todas las traducciones están sujetas a error. Las traducciones, no los agiógrafos, los escritos santos. Ojo. Los agiógrafos, los escritos santos y los agiógrafos que eran los que escribían también. O sea, ahí no contiene error, que estamos hablando de la palabra en origen, no de las traducciones. Las traducciones y las versiones pueden errar de forma que pueden cambiar una palabra, una frase o tal, pero hablamos de lo que es el contenido de la revelación de Dios, no contiene error, ¿vale? De acuerdo. Bueno, vamos a Seguimos. hablar, sí, vamos a hablar de 5 teorías que existen hoy, hermanos, existen. Existen 5 teorías erróneas de la inspiración. Mirad, vamos a hablar de 5 y después hablamos de la inspiración que nosotros los evangélicos y el mundo evangélico creen. No Después te va a hablaremos dar de eso. tiempo. ¿No nos va a dar tiempo? Bueno, yo creo que sí. Tocamos un poquito por encima. Es que esto es necesario, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que Bien, sí. Yo creo que sí. vale. Vamos a tocarlo un poquitín por encima. No voy a profundizar mucho, pero vamos a tocarlo un poquito y así no nos quedamos escasos en ninguno de los temas. Bueno, Bien, venga. vamos a ver. Hay 5 teorías erróneas de la inspiración, hermanos, y que existen y que hay gente que la cree, pero son erróneas. Y lo vamos a ver por medio de qué son estas teorías erróneas de la inspiración. La primera se llama inspiración natural. Hay gente que cree que la Biblia ha sido inspirada por hombres, que es la pregunta que hacía un hermano ahí, y ahora ya en esto te respondo al hermano que ha hecho la pregunta, con esto te voy a responder. Hablan, este concepto, dicen que la Biblia fue inspirada por grandes genios, hombres y personas que eran genios, ¿no? Y eran pensadores, como por ejemplo Shakespeare, Cervantes, que fueron inspirados por una inspiración natural para escribir un poema, para escribir una obra de teatro, para escribir una ópera o un libro de literatura. Entonces, esa es la inspiración natural que ellos creen, que dicen que eran hombres, que eran genios y que fueron inspirados ellos. Ahí fue el hombre. Por eso, ese es el problema que contiene la inspiración natural. Es que la Biblia niega que el hombre sea inspirado. Lo que es inspirado es la palabra. Por eso no es una inspiración natural, porque por muy Pedro que tú seas y por muy Pablo que tú seas, tú no eres inspirado. Es la palabra de Dios la que es inspirada en ti. Ojo, el Espíritu Santo te guía, te lleva, pero quien es inspirada es la palabra, no tú. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué concepto de inspiración natural? Pues la gente que cree en la inspiración natural dicen que fueron grandes hombres, como puede ser Shakespeare, una obra de teatro. Entonces, queda a la Biblia en el mismo plano de cualquier otra obra religiosa, como puede ser el Corán, o como un libro de literatura universal, como puede ser el Quijote. Y hablan de que no contiene revelación de Dios. Esa es la inspiración natural. Concepto erróneo de la inspiración. Inspiración natural, fuera. Eso es falso. No existe la inspiración natural, porque deja a la Biblia en el plano de otras obras literarias, como puede ser el Corán, o como puede ser el Quijote, o como puede ser alguna obra de Shakespeare. No, la Biblia contiene la revelación de Dios. ¿Vale? Esa es la inspiración natural. Vamos a pasar a otra. Está otro concepto de la inspiración, que es la inspiración mística. Aquí, señores, cuidado con nuestro pueblo, ¿eh? Cuidado, hermanos, tengamos los pies en el suelo, porque la inspiración mística o del mundo cristiano, hay que tener mucho cuidadito. ¿Por qué? Lo voy a decir. Porque hay gente que cree que la Biblia tiene una inspiración mística. ¿Qué es la inspiración mística o del mundo cristiano? Dicen que los santos apóstoles, los hombres que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, dicen que estaban llenos del Espíritu Santo, como lo puede estar lleno un cristiano en la actualidad.
Fueron llenos del Espíritu Santo y escribieron por la llenura del Espíritu Santo, o sea, como un don ordinario del Espíritu Santo, por medio de esa llenura, escribieron el Nuevo Testamento. Claro, aquí corremos un peligro, es que la persona que crea esta inspiración llamada inspiración mística o del mundo cristiano, hoy dicen que cualquiera puede ser lleno del Espíritu Santo como los apóstoles y en ese sentido pueden ser inspirados. Entonces corremos un riesgo y es que alguien puede decir cosas que la Biblia no dice y dicen que ha sido inspirado por Dios y que es revelación de Dios y que es palabra de Dios y resulta que en la Biblia no aparece por ningún sitio, que no coordina con la Biblia, que no se coteja con la Biblia. Por eso el mapa que tenemos lo dice Pablo. Pablo dice examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Cómo lo examino? ¿Qué es examinarlo todo? Para examinarlo todo necesito un molde. Claro, si yo tengo que examinar algo, tengo que tener una realidad. Entonces lo que está diciendo Pablo es examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo con la Escritura. Y retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Lo que yo me agrada? ¿Lo que me gusta que me regalen el oído? No, no, no. Lo bueno es lo que tiene relación con la palabra, lo que tiene armonía con la palabra. Y lo que no tiene armonía con la palabra y lo que contradice la palabra, por muy de Dios que digas que te la ha revelado, lo tengo que rechazar, señores. ¿Entiendes esto, hermano? O sea, por mucha revelación que tú digas y por mucha inspiración que tú digas que tienes inspiración y revelación de Dios y te da un mensaje que contradice la Biblia, yo no puedo recibirla. Por mucho que digas tú quién eres o qué has recibido. Y ese problema está en aquellas personas que creen en una inspiración mística, o sea, en una llenura del Espíritu que puede ser inspirado para decir cosas. Y hermanos, ha habido barbaridades, ¿eh? Se han dicho locuras. Se han dicho locuras incluso que ni son bíblicas y ya no que no sean bíblicas, sino que algunas contradiciendo la palabra de Dios. Por eso, cuidado, hermanos, ¿eh? Entonces, hemos hablado de la inspiración natural, hablamos de la inspiración mística o del mundo cristiano y ahora vamos a hablar de la inspiración de dictado verbal o mecánica, que Enrique ponía ahí una palabra. ¿De acuerdo? Y, Enrique, me dirijo también a ti porque has puesto ahí una pregunta que yo te la voy a resolver. Vamos a ver. Hay otra teoría errónea de la inspiración, que es la inspiración de dictado verbal o inspiración mecánica, como se quiera llamar, es la misma, inspiración de dictado verbal o mecánica. Según esta teoría, los escritores del Nuevo Testamento fueron instrumentos pasivos en las manos de Dios, de tal manera que ellos escribían lo que se les dictaba. Es como un secretario o como una máquina de escribir que pulsa los botones y escribe. O un secretario que tú le dictas el mensaje y el secretario solamente se limita a escribir lo que tú le dictas. Pero así no es la inspiración de la palabra. ¿Por qué? Porque anula la personalidad del hombre. Es una mera máquina, es un mero instrumento en las manos de Dios. Pero es que así no es la inspiración. El milagro de la inspiración, que lo vamos a ver después, el milagro de la inspiración consiste en que Dios inspiró las escrituras, pero manteniendo la personalidad y el estilo literario de cada uno de ellos. Por eso la Biblia tiene cantidad de estilos literarios y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos un griego más rico como es el de Lucas, un griego más burdo como es el de Mateo. Hay diferentes griegos, diferentes formas. Por ejemplo, el lenguaje de Pablo es un lenguaje muy rico. Entonces, vemos un estilo literario y una forma de dirigirse totalmente distintos de unos a otros, pero con otros trasfondos, unos trasfondos diferentes cada uno. Y claro, el milagro de la inspiración es que Dios inspiró la palabra para que la transmitieran, la escribieran sin error, pero manteniendo la personalidad de cada uno y manteniendo el estilo literario de cada uno. Ese es el milagro de la inspiración. O sea, que el dictado verbal o mecánico no existe, porque Dios ha mantenido la personalidad de cada escritor y ha mantenido su estilo literario. Y ese es el milagro de la inspiración. ¿De acuerdo? Bien, hemos hablado de la inspiración natural, de la inspiración mística, de la inspiración de dictado verbal. Y ahora vamos a hablar de la inspiración parcial o de grados, que es la cuarta inspiración. Inspiración parcial o de grados. Esta inspiración, los que creen esta inspiración es muy curioso, hermanos. ¿Por qué? Mira, porque los que creen en la inspiración parcial o de grados parece que tienen un poco de razón en lo que dicen, pero vamos a ver la locura. Pero es que de momento parece que sí que tienen razón en lo que dicen, pero vamos a verlo. Los que creen en la inspiración parcial o de grados creen, según esta teoría, que la Biblia
solamente ha sido revelada e inspirada aquellas partes de la Biblia que no se podían conocer de otro modo si no es por la revelación y la inspiración de Dios. Por ejemplo, hablan de las cosas que no se podían conocer si no es por medio de una revelación. Por ejemplo, la creación de Dios tiene que ser inspirada. Por ejemplo, los personajes bíblicos, lo que pensaban, que dice la Biblia, cómo pensaban, las intenciones de los personajes bíblicos, eso no se puede conocer si no es por medio de la revelación de Dios. Dice, bien, pues esas partes de la Biblia que no se pueden conocer si no es por la intervención divina y por la revelación de Dios, eso sí es inspirado. Pero la historia no. La historia no tiene por qué ser inspirada. La historia no, está documentada. ¿Por qué va a ser inspirada la historia? Y dicen que hay partes de la Biblia, por eso se llama inspiración parcial o de grados. Es que dicen que no toda la escritura es inspirada, solo aquellas partes que no se podían conocer de otro modo. Pero, por ejemplo, la historia, dice la historia, eso no hace falta tener revelación e inspiración para escribir la historia, pero sí, aún en la historia, porque eso es falso, porque si dejamos una parte de la escritura, como es la historia y datos históricos, sin la inspiración del espíritu, entonces podemos decir que la Biblia contiene errores tipográficos, de cultura, de religión, sexistas, claro. Entonces, puede contener errores, hermanos. Por ejemplo, uno de los detalles muy importantes. Los libros apócrifos, los que tienen los católicos, los 7 libros más que tienen, Tobías, Macabeos, Judí, Barut, Eclesiástico, Sabiduría, todos estos libros que tienen los católicos, que les llamamos apócrifos, que para ellos son deuterocanónicos, pero para nosotros apócrifos, escúchame bien, el problema de esos libros es que tienen errores históricos. Ahí se ve que no hay inspiración divina, porque se contradicen, y encima contradicen a los libros canónicos. Entonces, tienen errores de geográficos, tienen errores de fechas, esos libros, fijaros bien, porque no contiene la inspiración del Señor. En cambio, hermanos, dice la Biblia, le hemos leído al principio, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, sin excepción. O sea, toda la escritura es inspirada, tanto la historia es inspirada, porque tenían que transmitir la historia sin error, tanto la revelación de los personajes, de los pensamientos, de la creación, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, la inspiración parcial o de grados también es una teoría errónea. Y nos queda la quinta, vamos muy rápido, David, para tener tiempo. Esta es la buena, esta es la buena. Hermanos, Dios os bendiga a todos. Como diciendo, gracias por... Estamos con 57, 60 personas. Dios os bendiga a todos por estar ahí. Y además es que es tarde, son las 12:25 y estáis todos ahí. Me alegro que os guste y que queramos seguir aprendiendo. Solamente, como yo soy estudiante, ¿vale? Hay alguna cosa que me gusta de lo que ha dicho. Por ejemplo, cuando ha dicho del místico, dice, ¿y eso luego salen las herejías? ¿Qué tal? Pues claro, hermano. Porque, por ejemplo, Elena de White, sin ir más lejos, ¿vale? Los adventistas del séptimo día, ella creían que era por tema de llenura, pues entonces esta mujer dijo que la obra de Cristo estaba incompleta, que no se completó hasta 1844. Correcto, ¿Por qué? correcto. Porque ella lo decía y ella estaba llena y era el espíritu de la profecía y ahí está. Este último que ha dicho el hermano es tema de liberales. Los liberales están mucho con todo esto y por eso niegan mucha parte de la escritura. Y ahora vamos a por la que nosotros creemos. Esta me gusta. Bien, Tírale, José, todavía hermano. no es. La inspiración verbal y plenaria no es todavía. Nos queda la quinta inspiración errónea. La quinta inspiración errónea, que es la inspiración de concepto. Esta es muy sencilla y muy cortita. Es la inspiración de concepto o inspiración conceptual. ¿Qué es lo que dice esta teoría errónea de la inspiración de las Escrituras? Pues es la inspiración de concepto. Es decir, esta teoría dice que solo fueron inspirados los conceptos. Las ideas fueron inspiradas y los conceptos, pero no la palabra. La palabra no, solamente los conceptos. Y claro, aquí surge un problema. Todo concepto, para ser entendido, se necesitan palabras. Todos los conceptos, para ser entendidos y expresados, necesitan palabras. Por lo tanto, la inspiración de concepto también es errónea. No fueron inspirados los conceptos y las ideas, sino que fue inspirada la palabra. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a la inspiración verbal y plenaria, que es la que el mundo cristiano evangélico recibimos, abrigamos y creemos. Atención, hermanos míos que estáis escuchando. Nosotros creemos en la inspiración, se llama verbal y plenaria. Esa es la inspiración que tiene la Escritura. O sea, la Biblia, ¿qué clase de inspiración tiene? Verbal y plenaria. Ahora, ¿qué es la inspiración verbal y plenaria?
La inspiración verbal y plenaria quiere decir que la escritura, la Biblia, está escrita verbal, palabra por palabra, y plenaria, es decir, toda la escritura, sin excepción, ¿veis? O sea, la inspiración verbal y plenaria es la del mundo evangélico de hoy. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero de esta forma, que ha sido verbal, es decir, que ha sido inspirada palabra por palabra, y plenaria, toda. O sea, que cuando hablamos que todo el contenido de la escritura ha sido inspirado igualmente. No hay grados de inspiración, no hay conceptos, no hay inspiración mística, no hay inspiración natural. Es la inspiración de Dios arrojando el aliento, exhalando el aliento en estos hombres y transmitiendo palabra por palabra, verbal, palabra por palabra. Ese es el milagro de la inspiración. Y plenaria, todo. Es decir, es aquella cualidad que poseen los libros canónicos de la Biblia como resultado de la obra del Espíritu Santo que dirigió y gobernó a los escritores humanos. Sin anular, atención, sin anular su personalidad, para que escribieran el mensaje sin error. Esa es la inspiración verbal y plenaria. ¿De acuerdo, David? Esta inspiración es la que tú entiendes y la que tú quieres y la que tú abrigas. La inspiración verbal y plenaria. Toda la escritura, todo el contenido de la Biblia es igualmente inspirado y es inspirada palabra por palabra. Por lo tanto, Dios inspiró a estos hombres sin anular su personalidad y que pudieran escribir el mensaje sin error. Hasta ahí, hermanos, el tema de la inspiración de la palabra. Llevamos un ratico, no lo sé, casi una hora hablando de la inspiración, ¿eh? Entonces, el primer bloque que yo quería traer, hermanos, era hablar de la inspiración. Que llevamos una hora y no hemos entrado, pero bueno, lo vamos a terminar, ¿eh? ¿Te parece bien? Echamos media horita más y a ver si podemos hablar del canon. Yo no te digo nada, pero para hablar del canon ahora necesitas otra hora, hermano. Yo me gustaría terminarlo porque ya no quiero hacer más programas para este tema, ¿entiendes? Entonces me gustaría terminarlo. Yo creo que está muy ameno, que está la gente muy interesada. La gente está muy bien. Hermanos que estáis ahí escuchando, continuamos un poquito para hablar del canon de la escritura. Vamos a hablar de la definición de la palabra canon, vamos a hablar de la formación de los 27 libros, vamos a hablar de los criterios de canonicidad, causas que aceleraron el canon, hablaremos de la fuente Q si nos llega, pero bueno, hay mucho material, hermanos, tenemos mucho material para dar, pero yo lo voy a bosquejar. Si vosotros queréis, estamos un ratico más, llevo una hora hablando de la inspiración, pero bueno, con esto a ver si en un ratito más lo pudiéramos... Venga, vamos. Vamos un poquito, venga, vamos. Echamos un poquito, que la gente está interesada, los hermanos. Mira, Richard de Santiago me dice, venga, vamos, José, adelante, por favor, el otro. Venga, pues nada, adelante, hermanos, vamos a hablar un poquito, que estamos bien. Yo creo que es una bendición, ¿eh? Bueno, lo primero, cuando hablamos del canon de la Biblia, cuando hablamos del canon bíblico, lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque no todo el mundo lo sabe, hermano, yo sé que muchos de vosotros sí lo sabéis, pero hay muchísima gente que no lo sabe. ¿Qué es o cómo podemos definir la palabra canon? ¿Qué quiere decir canon? Si yo pregunto, ¿qué quiere decir canon? Bueno, pues la palabra canon es una palabra que viene derivado del griego, de una palabra que se llama cané. O sea, canon viene de cané, que quiere decir caña, regla o vara para medir. Eso es canon. También viene de una lengua semítica que dice canón. Una lengua semítica. También son voces semíticas del hebreo y del arcadio, que es canón. Pero concretamente la palabra canon viene de una derivación griega que es cané, y la palabra cané o canon quiere decir vara, regla o norma, o vara recta para medir. Por lo tanto, el canon es la medida, la regla, la vara que se usaba para que los libros entraran como consecuencia de que fueran inspirados por Dios. Bien, entonces, los primeros en usar la palabra canon o canónico fueron dos. Según se cree, dicen los estudiosos, que fue Orígenes y también Atanasio, siglo III, siglo IV después de Cristo. Fueron los primeros en usar esta palabra, Orígenes y también Atanasio. ¿De acuerdo? Entonces, el canon, por lo tanto, se puede definir como la lista de los libros que
se consideran inspirados y que son norma de vida para los creyentes. ¿De acuerdo? O sea, definimos. ¿Qué es la palabra canon, David? La palabra canon quiere decir vara, recta o regla o norma para medir. Entonces ya este canon se usaba ya hace muchos siglos como una medida de legislación. Era una norma. Y se hablaba de la palabra canon, norma. Y el que no entraba en esa norma o el que no cumplía con esa norma estaba fuera de la ley. Se penalizaba. Entonces, ya esta palabra canon dirigida a los libros de la Biblia, entonces tenemos que resumirlo como el canon se puede definir como la lista de los libros que se consideran inspirados y que son norma de vida para el creyente. Bien, esa es la palabra canon. Aquí hay algo que quiero decir, David, a ver si entiendes bien esto que yo te voy a decir. A ver. Todo lo inspirado es canónico, David. Todo lo inspirado es canónico, pero no todo lo canónico es inspirado. Lo explico. Si yo te pregunto, Claro, si yo te pregunto, ¿todos los colombianos son sudamericanos? Tú me dices, sí, de acuerdo, todos los colombianos son sudamericanos. Pero yo te digo, ¿y todos los sudamericanos son colombianos? Tú me dices, no, no todos los sudamericanos son colombianos. Pues así, todo lo inspirado es canónico, sí. Pero todo lo canónico es inspirado, no. ¿Por qué? Por ejemplo, el canon alejandrino. El canon alejandrino no es inspirado por Dios. Fue el canon hebreo inspirado por Dios. El canon alejandrino es una traducción y luego añadieron los apócrifos. De ahí, hermanos, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, en el 1500 y pico, ya en el Concilio de Trento, ya canonizaron y pusieron los libros apócrifos al nivel de los libros canónicos inspirados por Dios. Entonces, les llaman deuterocanónicos a los apócrifos y a los canónicos, a los libros canónicos les llaman así, canónicos, y a los apócrifos deuterocanónicos. Entonces, por ejemplo, el canon que tiene la Iglesia Católica entendemos que no es inspirado. ¿Sí o no, David? ¿Lo entiendes? Yo lo voy entendiendo así más o menos, sí. No, si quieres hacerme alguna pregunta me la puedes hacer. Es decir, que lo inspirado es canónico, por supuesto, pero ¿todo lo canónico es inspirado? No, porque depende al canon que tú te adhieras. Nosotros nos adherimos al canon de Esdras en el Antiguo Testamento, por lo tanto los libros apócrifos decimos que no son inspirados, pero los católicos dicen que sí, que son inspirados y que les tienen que tener igual de reverencia que los canónicos, por eso lo llaman deuterocanónicos. ¿Por qué son deuterocanónicos? Porque entraron en el segundo canon. Deutero quiere decir segundo, y canónico es canon, es de segundo canon. De ahí la palabra apócrifo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, entendemos, hermanos, que no todo lo que se dice canónico es inspirado. Los libros apócrifos se consideran canónicos, ¿pero quién? La Iglesia Católica, y lo dio por sentado en el Concilio de Trento. Pero nosotros somos que nos adherimos al canon de Esdras. Claro, al canon judío. Por eso solo admitimos los libros canónicos que tenemos en nuestras Biblias. En cambio, hermano, los católicos tienen 7 libros más a mayores que nosotros. Judith, Tobías, Primera de Macabeos, Segundo de Macabeos, Eclesiástico, Barut, Sabiduría de Salomón. Y esos libros no los tenemos nosotros. Entonces tenemos que decir que una cosa es lo canónico y otra cosa es lo inspirado. O sea, ¿todo lo inspirado es canónico? Sí. ¿Todo lo canónico es inspirado? No. El canon alejandrino no es inspirado. El canon hebreo sí es inspirado. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a otra cosa. Y una cosa muy importante que tengo que decir, muy importante, que tengo muchos datos, hermanos, tengo muchos datos y voy avanzando terreno. Esto, os voy a decir, también es muy importante, muy importante. Mira. La Iglesia es la editora del canon, la Iglesia primitiva, la Iglesia que consolidó el canon, que ahora hablaremos de ello. La Iglesia es la editora del canon, pero no es la autora. La autora del canon no, la autora del canon es el Espíritu Santo, es el autor del canon. Simplemente la Iglesia confirma lo que ya es inspirado. La Iglesia confirma, es la editora del canon, pero no es la autora de los libros inspirados, lógicamente. O sea que hay un autor, que es el Espíritu Santo. Y la Iglesia lo único que hace es confirmar lo que ya es inspirado. Bien, hasta ahí ya hemos hablado de la palabra canon, de la definición de canónico e inspirado, y ahora vamos a hablar de un poquito de los 27 libros sagrados del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito, unos minutos, hermanos, para no alargarme mucho, unos minutos. Vamos a ver. Aquí
lo que yo voy a presentaros ahora, en el mundo de la crítica textual y de los eruditos y los estudios, hay discrepancias, poquitas, pero hay discrepancias. Pero yo voy a hablar de la mayoría y de los que han tocado techo ya en esto. O sea, yo me ciño a la mayoría y a los que han tocado techo. Por eso, a lo mejor, algunos que empecéis a mirar y a estudiarlo, os vais a encontrar con algunas diferencias como yo me las he encontrado. Yo me he encontrado diferencias, pero vamos a los que han tocado techo ya en estos estudios, a la gente erudita, a la gente con nombre y a la mayoría de gente muy, muy, muy consolidada en este asunto, pues todos se inclinan a una. Entonces yo me inclino con todos estos que son los que más saben y con la mayoría, no con la minoría. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. La formación de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se formaron la Escritura Sagrada? Mira, la Escritura Sagrada se formó entre el 45 y el 50 después de Cristo. Se empezaron a formar entre el 45 y el 50 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. O sea, no penséis, hermanos, que estáis escuchando, que la Escritura del Nuevo Testamento se formó nada más que Cristo murió, resucitó, Pentecostés, el Espíritu Santo, y ahí ya nacieron todos los libros, ya nació toda la Escritura Sagrada. No, hermanos, no. Se escribieron a lo largo de un periodo de 40 años. El Nuevo Testamento se escribió en un periodo de 40 años. Y mirad, para daros datos históricos y datos importantes. Entre el año 45-50 después de Cristo hasta el 100 es cuando se escribe el Nuevo Testamento. Pero atención, atención. Los evangelios son tardíos. Los evangelios no es lo primero que se escribió, hermanos. Los evangelios datan, escuchadme bien, datan del año 70-71 después de Cristo. Los evangelios. A excepción del evangelio de Marcos, que los eruditos lo datan sobre el 68, el 71 después de Cristo. O sea, prácticamente con la destrucción del templo, por ahí, el evangelio de Marcos, que es el más antiguo de los evangelios, no de la Escritura Sagrada. ¿Por qué? Porque entre el año 70 y 71 se escriben los evangelios. Pero fijaros bien, o sea, esto ha sucedido ya 40 años después de la muerte de Cristo. Cristo muere en el año 30 aproximadamente, pues unos 40 años después empieza a escribirse los evangelios. Y el evangelio de Marcos, repito, entre el 68 y 71, pero más probable en el 68, el evangelio de Marcos. Es decir, unos 40 años después de la muerte de Cristo. Bien, hermanos, pero fijaros bien, los evangelios se escriben tras la muerte del apóstol Pablo. David, ¿tú sabías ese dato? Los evangelios se escriben tras la muerte del apóstol Pablo. Y esto lo dicen los eruditos y la cátedra, lo dice. Tras la muerte de Pablo. ¿Cuándo ocurrió la muerte de Pablo? La muerte de Pablo la sitúan los eruditos que saben sobre el 64 y el 67 después de Cristo. Sobre el 64-67 después de Cristo es cuando ocurre la muerte de Pablo. Pero que ya circulaban todos sus escritos. Sus escritos ya circulaban. Pero los evangelios no se habían escrito todavía, hasta que Pablo muere. Después de la muerte de Pablo es cuando los evangelios se empiezan a formar. Pero Pablo, que muere sobre el 64 después de Cristo, del 64 al 67, pero ya circulaban todos sus escritos. Y ahora, mirar bien. Según Raymond Brown, para mí, hermanos, mirar, los teólogos evangélicos, cuando hablan del evangelio de Juan, citan como tocando techo, o sea, de la máxima autoridad para el Evangelio de Juan, es Raymond Brown. ¿Y sabéis quién es Raymond Brown? Un sacerdote católico, hermanos. Un sacerdote católico es Raymond Brown, que los mismos teólogos evangélicos le mencionan. ¿Tú sabías eso? No hagas eso. No hagas eso, que si no, ya no van a querer leerlo ninguno. No, pero estamos hablando de datos históricos. No. Raymond Brown no hablamos de doctrinas. No hablamos de doctrinas, hablamos de datos históricos, porque este hombre es uno de los preparadísimos, o era uno de los preparadísimos tocante a la historia del texto. O sea, que ahí no hay problema de coletillas, ahí no hay problema de, es que piensan esto, es que esta doctrina, es que esta liturgia. No, eso es punto y aparte. No, nosotros no hablamos de doctrina. Estamos hablando de gente preparada en los datos históricos y en una formación con cátedra tocante a los estudios de la formación del texto, de los años, de cómo se formaron y se originaron. Entonces, según Raymond Brown, que es uno de los hombres más prominentes en estos temas, pues
coincide con la mayoría y fechan, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el griego, dice que está escrito sobre el año 80 o 90 después de Cristo. Eso está en la página 242 del libro Introducción al Nuevo Testamento, que es todo sobre estas cosas que yo estoy hablando. Sitúa Marcos entre el 68 y el 73 después de Cristo. Eso está en la página 194. Lucas, que ahí tendríamos un problema después para hablar, Lucas lo sitúa en el año 85 después de Cristo. Y Juan, a partir del año 90, y está en la página 444 del libro Introducción al Nuevo Testamento. ¿Vale? Ahí hay diferentes fechas, algunos se inclinan por un poquito más, un poquito menos, pero rondan por ahí, hermanos. O sea, todo lo que vais a encontrar ronda por ahí. Puede ser un poquito antes, un poquito después, pero rondan más o menos por esas fechas. Ahora bien, el primer escrito sagrado, antes que Marcos, ¿tú sabes cuál fue? David? O por lo menos los eruditos y la historia, la documentación, ¿tú sabes? Bueno, pues el primer escrito, antes que Marcos, dicen que fue la carta del apóstol Santiago, que fue sobre el 44-45 después de Cristo. Esa es la primera. Después, atención, está el Primera de Tesalonicenses del apóstol Pablo, que se escribió en el año 52 después de Cristo. Ahora, hay quienes sitúan a la carta de Gálatas, como tú, hay quienes sustentan la idea de que Gálatas es antes que Tesalonicenses. Tú tienes esa idea, pero yo te voy a decir una cosa. Dependiendo de que Gálatas fuera escrito a Gálatas del norte o a Gálatas del sur, ahí está la divergencia si fue escrito antes que Primera de Tesalonicenses o no, dependiendo dónde fue escrita. Algunos se inclinan a que fue a Gálatas del sur, otros se inclinan a que fue a Gálatas del norte. Por eso hay esa diferencia de que no se sabe muy certeramente si es antes o después que Tesalonicenses. Muy bien, yo lo que quiero decir, ¿vale? El tema de fechas, ya lo está diciendo nuestro hermano, ¿vale? Está, pues ya has visto ahí, hay divergencias, ¿vale? Sí, Pero sí, bueno, sí. el hermano José dice lo de Gálatas porque sabe que yo lo creo así, ¿vale? De todas maneras, esto es muy respetable. Yo, por ejemplo, el hermano está encima que nos está compartiendo y nos está haciendo, para mí, por ejemplo, el honor de tenerlo aquí. Yo lo que menos se me ocurriría es pues no, porque es Gálatas, sí. No, hermano, estás exponiendo tú y si lo crees así, y usted, estoy No, seguro, además. Yo hago exposición, hermanos, de lo que sé, de lo que Y estudio, de lo estoy, que... y estoy seguro que él sabe más que yo, porque yo soy un simple No, no. estudiante, pues imagínate. Mira, la mayoría de gente erudita, mucha mayoría, piensa que es Tesalonicenses, que está escrito en el año 52 después de Cristo. Pero hay quienes sostienen que es Gálatas. Por ejemplo, la lista lo sostienen, y eso también es respetable. Puede ser Gálatas, puede ser Tesalonicenses. Ahí hay una divergencia. Y yo no lo voy a descubrir porque no lo han descubierto los eruditos. Yo no lo voy a descubrir. Ahora, yo soy un estudiante como tú y como todos y exponemos pues lo que Dios nos ha dado, la capacidad que podemos transmitir y enseñar a nuestra humilde forma, ¿no? Entonces, vamos a ver. Estamos hablando que los evangelios son tardíos. Eso no hay duda, hermanos. No hay duda. Los evangelios son tardíos. Las cartas de Pablo ya circulaban antes. Ahora bien, ¿qué es la carta o el escrito sagrado que se formó primero? Según los eruditos, fue Santiago, año 44-45 después de Cristo. Después salió la carta de Primera de Tesalonicenses que la fechan sobre el 52 después de Cristo. Y repito, puede ser antes Gálatas o no, dependiendo si fue dirigida a Gálatas del norte o Gálatas del sur. Ahora bien, mira, David, para apoyar lo que tú has dicho, por ejemplo, hay quienes la lista la cambian. Por ejemplo, MacArthur, hermanos, MacArthur, el famoso MacArthur y conocido MacArthur, la lista la pone de la siguiente manera. Yo hablo de cabeza, pero más o menos son cosas que las tengo ahí estudiadas. MacArthur pone la epístola de Santiago, la primera. Después pone la epístola de Gálatas. Después pone dos evangelios y después pone a Tesalonicenses. Pero la inmensa mayoría de estudiosos y de eruditos no lo ponen así. Entonces, tengo que hacer honor a la verdad de que hay hombres que piensan que las fechas pues bailan ahí un poco, ¿de acuerdo? O sea, no hay una seguridad en todas esas fechas. Vale.
Entonces, tengo que hablaros ahora de que hay algo muy importante que tenemos que saber. Y es que cuando Cristo muere y resucita, la palabra, antes de ser escrita, se transmitía por una tradición oral. Eso está más claro que el agua. Si había una transmisión oral. Además, esto iba mucho con los judíos, de aprenderse los versículos de memoria, de aprenderse los dichos de memoria, de hablar de memoria. Era una tradición oral. De hecho, Jesús, muchas veces cuando se enfrentaba a los fariseos o hablaba al pueblo, decía: oísteis que fue dicho, ese oísteis que fue dicho. Y dice: pero yo os digo. O sea, oísteis que fue dicho, está hablando de la tradición oral. O sea, la tradición oral la transmisión oral tenía un peso muy fuerte en el pueblo judío. Entonces, hermanos, hay que entender que cuando Cristo muere y resucita, va pasando un poquito el tiempo y hay una transmisión oral. O sea, la escritura sagrada se escribió en un periodo de aproximadamente 40 años y en ese tiempo se transmitía oralmente y se administraba y se enseñaba los dichos de Jesús, hermanos. Porque fijaros bien, que entraremos en un tema, si nos da tiempo, un tema muy... Ahí. Dime. Ahí, ese. Ya sabes tú por dónde voy, ¿no? Ese. Entonces, vamos a ver. Es que tengo que hablar antes de alguna otra cosa. Entonces... Venga, tengo sueño, pero merece la pena escuchar lo que has nombrado el hermano. De verdad que es muy interesante, ¿vale? Porque hay mucha gente que a mí, por ejemplo, me ha dicho que no hablaba, que no sabía. Sí, ahora después el hermano lo explicará. Es un tema muy interesante y muy bonito, de verdad. Sí, mira, la escritura se formó con el paso de los años, aproximadamente, repito, de unos 40 años. Pero es que antes de que la escritura sagrada fuera formada y fuera escrita, se transmitía oralmente, verbalmente, y se hablaba de los dichos de Jesús. Pero ya en aquella época, hermanos, ojo, en aquella época, Jesús tenía seguidores, aparte de los apóstoles, aparte de los discípulos, tenía seguidores. Y había gente, que esto está documentado, había gente que escribía los dichos de Jesús. Los dichos de Jesús. De hecho, hermanos, que a ver si lo puedo tratar así, de hecho, en los rollos del Najamandi, se encontraron muy similarmente a los del desierto de Judea, a los de los rollos de Mar Muerto, muy parecidamente. Los rollos del Najamandi son, la mayoría, libros pseudoepígrafes, que podemos hablar de ello, pero me va a llevar tiempo, hermanos. Y en los rollos del Najamandi está el Evangelio copto de Tomás. El Evangelio copto de Tomás. Fijaros bien, el Evangelio de Tomás, o sea, que ni es canónico, ni es inspirado por Dios, pero el Evangelio copto de Tomás habla, hermanos míos, y dice, y tiene, ese Evangelio de Tomás, Evangelio copto, contiene 114 dichos similares a los evangelios sinópticos, a los evangelios de Mateo, de Lucas, tiene 114 dichos similares. Y son libros que no son inspirados por Dios. Entonces, de ahí se deduce y se habla de una fuente Q. La fuente Q. Vamos a explicar qué es la fuente Q, pero me gustaría explicarlo al final, para cerrar ya la fuente Q. Entonces lo dejamos apartado a la fuente Q y al final yo os explico, y los problemas de la fuente Q, el problema sinóptico, yo os lo explico, ¿de acuerdo? Pero al final. Entonces vamos, para no pasarme, vamos, es que me quedan cosas muy bonitas, hermano Carlos. Bueno, vamos a ver. Entonces estamos viendo que la escritura se forma con el tiempo y que se transmitía de una forma oral o verbal de primera mano, ¿de acuerdo? Bien. Ahora bien, después de todo esto, que ya la escritura está formada, vamos a llegar, por avanzar terreno, vamos a llegar al concilio de Hipona. Mirad, el concilio de Hipona, que fue a primeros o a principios del siglo IV, David, esto es muy importante, sobre todo para la gente que me está escuchando. El primer concilio, o sea, el concilio de Hipona a principios del siglo IV, es un concilio que no penséis, cuando hablamos del ese concilio, que es un concilio católico. No, ni era católico, ni era protestante. Era el concilio de la iglesia primitiva. No había ni católicos, ni había protestantes. Era la iglesia y era un concilio. Y había
hermanos, en cada región había gente que era dignataria, o sea, que eran los que dirigían, gobernaban, administraban, y se llamaban los obispos, como podemos ver en nuestras Biblias, en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, ¿qué nos dice? Nos habla de el que anhela obispado, buena obra desea. Pero se necesita que el obispo sea, ¿te das cuenta? Utiliza la palabra obispo. O sea, que no, cuando hablamos de obispo no tenemos que hablarlo en forma despectiva, o obispo nos tenemos que ir a un católico. No necesariamente, hermanos. ¿Entendido? Entonces, en el concilio de Hipona, a principios del siglo IV, hermanos míos, ahí se aceptan 25 libros de los 27 que forman el Nuevo Testamento. Solo 25, David. Se aceptan en el concilio de Hipona, que es un concilio de la iglesia primitiva, ni es católica, repito, ni es protestante. Es la iglesia primitiva. Muy a principios del siglo IV. Bien, 300 y poco. Entonces ahí se aceptan como canónicos 25 libros de los 27. Quedan fuera 2. ¿Qué 2 quedan fuera? ¿Tú conoces los 2 que quedaron fuera ahí? Uno es Apocalipsis, ¿no? Sí, uno es Apocalipsis, correcto. Y el otro es Santiago. ¿Sabéis por qué? En el primer concilio, en este concilio a principios, en el concilio de Hipona, se recibieron 25 libros como canónicos, como inspirados, como revelados por Dios, sin problema. De los 27 libros, 25, pero 2 quedaron fuera. ¿Qué 2? Santiago y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tenían sus problemas. Por ejemplo, rechazaron Santiago porque decían que aparentemente decían que Santiago presenta una salvación por obras. Y da esa impresión, hay que interpretarlo bien, como se interpreta, y sabéis interpretarlo vosotros. Pero es verdad que dice, vemos que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino por las obras de la ley. Porque la fe sin obras es muerta. Parece ser que justifica, parece ser, que no es así, porque eso tiene su interpretación bien, parece ser que marca como que deja ver que la salvación es por obras. Entonces, en ese concilio, en el concilio de Hipona, lo echaron fuera. Santiago quedó fuera y Apocalipsis quedó fuera también. ¿Sabéis por qué? Por el capítulo 20 de Apocalipsis, el milenio. Por el milenio, la iglesia primitiva tenía unos conflictos impresionantes, hablando del milenio, literal. Que ahí no podemos entrar, pero quedó fuera Apocalipsis y Santiago. Pero que después, hermanos, en el concilio de Cartago, ya en el 397, es decir, el de Hipona fue a principios del siglo IV y el de Cartago fue a finales del siglo IV, en el año 397. Ahí se recibieron ya los 2 libros, los 25 más los 2, Santiago y Apocalipsis. Y en el concilio de Cartago se confirma el canon del Nuevo Testamento. Los 27 libros quedan confirmados en el concilio de Cartago. Es decir, el Nuevo Testamento, los 27 libros que lo forman, queda confirmado en el concilio de Cartago. ¿De acuerdo? Entonces, aunque... Hermano José, dime. me están preguntando por ahí, ¿vale? Que se pensaban, me ha escrito, por ejemplo, nuestro hermano Jonathan Iduli, dice que pensaba que era Judas el que se había quedado fuera del... Sí, en algunos, sí, y hebreos, porque no fueron recibidos en la parte de Oriente, pero es que es otro tema, yo no puedo abarcar todo. Claro que no. Mira, No puedo abarcar todo, pero sí, tiene nuestro parte de hermano razón el hermano. Sí, porque aparte de Judas, perdóname, David, tiene razón el hermano, pero no fue en ese concilio. Yo estoy hablando ya donde fueron recibidos. O sea, estoy hablando del concilio de Hipona, esto es cátedra, hermanos, porque está ahí documentado. Concilio de Hipona, principios del siglo IV, se reciben 25 de los 27 libros. Queda fuera Santiago y Apocalipsis. Y en el concilio de Cartago ya se reciben esos 25 más los 2, más Santiago y Apocalipsis. Concilio de Cartago queda confirmado el Nuevo Testamento como inspirado, revelado e inspirado por Dios. Y ahí queda confirmado, aunque en el siglo VI también se discutía, en el siglo VI en algunos casos. Y ya en el concilio de Toledo, en el año 633, en el concilio de Tololo, que lo llaman, ahí ya se estableció los 27 libros finalmente canonizados, diciendo con una coletilla, en el concilio de Tololo, en el año 633, ya quedó una coletilla diciendo que quien no aceptara como inspirados el libro de Santiago y el libro de Apocalipsis, más los 25 libros que forman el Nuevo Testamento, que sería anatema y sería excomulgado, expulsándolo del cuerpo de la Iglesia. Eso se dijo en el concilio de Tololo, en el año 633 después de Cristo. Pero ya quedaron confirmados en el concilio de Cartago. Y entonces lo que dice el hermano es cierto.
Mira, solo una, ¿vale? Una más y te dejo seguir porque, hermanos, perdonadme, ¿vale? Pero mira, luego no voy a poder ni hacer los recortes porque se queda esto muy, muy largo y luego no me da para bajarlo. Pero bueno, mira, nuestro gigante, ¿vale? Que siempre lo tenemos aquí y es una bendición para el grupo y para mi persona personalmente, ¿vale? Nuestro hermano Richard, el Pichi de Barcelona, ¿vale? Dice que si es verdad que el papiro 115 es la segunda copia del original del libro de Apocalipsis. Repítemelo, repítemelo. Sí, mira, pregúntale cuando puedas, dice el hermano, si es verdad que el papiro 115 es la segunda copia del original del libro de Apocalipsis. Que si es verdad, dice. No, sí, sí, yo sé lo que está diciendo nuestro hermano. Vamos a ver, hay muchas discrepancias porque los originales no existen. Los originales no existen. Nadie ha tenido los originales en la mano, a excepción de los apóstoles, y es que desaparecieron. ¿Por qué? Porque se hacían muchas copias, porque los primeros escritos se hacían en papiro y era un material muy frágil. Después pasaron al pergamino, pero se les daba mucha tralla. ¿Por qué? Porque si lo vemos en la Biblia, Pablo escribe y dice que esta carta sea leída en Colosas y sea llevada a Efesios, o la de Efesios que sea llevada, o sea, se pasaban, y claro, eso tenía mucho trato, mucho trabajo, se iban pasando los escritos. Entonces, ¿qué pasaba? Que los propios cristianos copiaban los escritos, ¿de acuerdo? Entonces, ya finalizo, hija. Ya me llaman a la familia. Normal, es Bueno, normal. no os preocupéis, no os preocupéis que ya lo vamos a ir resolviendo. Entonces, hay mucha duda, hermano Pichi, que Dios te bendiga mucho por estar ahí, me haces bien, hermano, de estar ahí y de compartir conmigo. Me haces bien, hermano Pichi, como todos vosotros, ¿eh? Entonces, no hay seguridad. Son hipótesis, pero nadie puede decir que sí es la copia original, la segunda copia de Apocalipsis, porque no existen los manuscritos originales. Por lo tanto, son deducciones. Hay deducciones. Y vamos a ver algo de esto un poquito más adelante, si me da tiempo, ya ir recortando, veremos algo de esto. Si me dice que me da tiempo, no me da tiempo, es imposible. Bueno, hemos visto ya el Concilio de Hipona, hemos visto Concilio de Cartago, que quedan confirmados los 27 libros, hemos visto las fechas más o menos, que bailan un poquito ahí, y que hay diferencias, pero más o menos en ese entorno, y después hemos visto que ya en el Concilio de Cartago quedan confirmados, aunque ya en el siglo VI ya se habla de una confirmación definitiva, y en el Concilio de Tololo, año 633, en España, en Toledo, se llegó a la conclusión de que los 27 libros son inspirados por Dios, y el que no tuviera en cuenta a Santiago y Apocalipsis junto con los 25 libros sería anatema y sería excomulgado del cuerpo de la Iglesia. Eso es una rúbrica del Concilio de Tololo. Ahora bien, vamos a pasar, permíteme unos minuticos, porque es que esto me gusta mucho decirlo. Causas que aceleraron el canon. Hay causas que aceleraron el canon. Es que, ¿qué hago? No me da tiempo. No me da tiempo, es mucha información, yo sé que es mucho. ¿Qué tiempo llevamos? ¿Hora y media? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí, aparcamos ya? Como vosotros queráis, ¿eh? Yo Son estoy, la, como son, pregunta a son la la una de audiencia, la noche. pregunta a la audiencia. Me quedan cosas muy bonitas, ¿eh? Porque os tengo que hablar de las causas que aceleraron el canon, os tengo que hablar de los criterios de canonicidad, que eso es precioso, los criterios de canonicidad. Bueno, Dice, tenéis que empezar antes, pero hermano, también nos tenemos que adaptar también, pues el hermano también tiene pues su familia, etc, etc. David, lo que ha sucedido es que tú no podías moderarme el sábado, entonces hemos cambiado el Sí, domingo, y es que el domingo es un día problemático. ¿Por qué? Porque sales del culto un poquito tarde, luego vas con los niños a comer una hamburguesa, y por eso es esa hora. El sábado a mí me hubiera venido más pronto mejor, pero bueno. Eh, Causas que aceleraron el canon. Vamos a decir alguna rapidísima y ya está, y concretamos, y ya está. muy bien. ¿Por qué la Iglesia primitiva necesitaba un listado oficial de los libros considerados como inspirados? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron prisa en tener una lista oficial de los libros que verdaderamente eran inspirados? ¿Por qué? Hubo tres causas que aceleraron este canon. La primera causa fue la herejía o el canon de Marción. El canon de Marción o la herejía de Marción. Este Marción era un cristiano teólogo del siglo II, pero era antisemita. Era antisemita. Y este Marción, mirad lo que hizo. Despreció todo el Antiguo Testamento. Lo rechazó.
y solamente se quedó con el Nuevo Testamento, con 10 cartas paulinas y el Evangelio de Lucas, y mutilado en los primeros capítulos. Porque en los primeros capítulos dice que tenía un sabor semita y los primeros capítulos les mutiló. Se quedó con el Evangelio de Lucas mutilado y con 10 cartas de Pablo. Ese era el canon de Marción, que dice que eso era lo que era la palabra de Dios. Y rechazó el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios del terror. Pero el Dios del Nuevo Testamento era el Dios del amor. Y que nada tenía que ver el Dios del terror con el Dios del amor. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es rechazado. Automáticamente todo él. Decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios menor y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios mayor. Entonces, revelado en Cristo. ¿Qué pasa? Que el Antiguo Testamento lo rechazó. Se quedó con 10 cartas paulinas, o sea que se sirvió un canon a su gusto. Y entonces la iglesia primitiva, pues, tenían miedo ¿es eso lo inspirado por Dios? ¿Es esa? Entonces, claro, tuvieron que ponerse manos a la obra porque este hombre